Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Controversia. Hemos llegado al último programa de nuestra temporada. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy es la oración y la comunión con Dios. Ya lo saben, no se vayan, aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, como en todos los programas queremos hacerles recordar, pueden contactarse con nosotros, con producción, para preguntar, para sugerir, también para obtener información a través de las redes sociales. Tenemos una cuenta en el Facebook, una cuenta en el Twitter y también en el blog para que ustedes puedan acceder a información y puedan compartir con nosotros sus preguntas. Muchas gracias. Vamos a empezar ya el último programa con algo de nostalgia. ¿Qué les pareció esta temporada? Excelente. Hemos Excelente, aprendido ¿verdad? mucho. Bueno, Muy buena. están con algo de pena, pero vamos a seguir. El tema de hoy es muy importante. Es posiblemente el tema más importante de esta temporada. Vamos a hablar de la oración y la comunión con Dios, la comunicación con Dios. Empecemos por algo sencillo. ¿Quién quiere comunicarse con quién? ¿Dios con el hombre o es el hombre el que debe comunicarse con Dios? ¿Qué se dice en esa parte del tema? Dios ya se comunica con nosotros a través de la Biblia y nosotros debemos comunicarnos con Él a través de la En Biblia. todas partes vemos de que Dios es siempre quien toma la iniciativa para comunicarse con el hombre. Pero Sin embargo, podemos ver de que el hombre siempre ha tenido la iniciativa o la necesidad de buscar a Dios. Porque si yo decido no hablar con Dios, ¿Dios buscará la manera de hablarme de todas maneras? a través del Espíritu Santo, Dios toca el corazón de cada persona cuando esa persona se está yendo por malos caminos. Dios busca la manera de hablarte, pero depende mucho de la disposición del hombre a querer escucharlo. Mira, estamos siendo un poco idealistas de entrada en el tema. Estamos pensando como cristianos probablemente. Pero para alguien que no ha tenido una buena experiencia con una iglesia, no ha tenido una buena... O sea, no ha sentido la necesidad de Dios, no ha sentido la necesidad de hablar con Dios, de tenerlo como amigo, como probablemente nosotros aquí la tenemos. ¿Qué importancia tiene la oración o la comunicación con Dios? Porque si lo piensan francamente, así pongámoslo así, yo estoy en la tierra, Dios está en el cielo. Entonces, lo que pasa ahí arriba y lo que pasa acá abajo son cosas separadas. ¿Qué necesidad hay de unir cielo y tierra? Hay un estudio psicológico que determinó de que la oración permite de que el ser humano se sienta en mayor capacidad para poder expresar sus frustraciones, sus problemas, y con ello es algo muy beneficioso para el ser humano, quitando el lado religioso. Hablemos de algo interesante, hablemos en la Biblia, recordemos de repente algunas de las maneras como Dios se comunicaba con las personas. ¿Podemos mencionar algunas? Se puede ver que Dios no se podía mostrar directamente con esas personas por el pecado, ¿no? Y lo hacía a través de los profetas también. También podemos ver que se manifestaba a través de los sueños. También podemos ver, ¿no?, que se manifestaba en forma física. Tal es el ejemplo de la zarza ardiente, ¿no?, cuando se presentó delante de Moisés. Y quizás también en forma de personas, ¿no?, cuando fue a hablar con Abraham sobre lo cuando que... le fue a anunciar la destrucción de Sodoma y Gomorra. O que tal vez el ejemplo de Jacob. ¿Se acuerdan cuando Jacob luchó con Dios, verdad? Y Dios le cambia el nombre a Israel. ¿Son esas las únicas maneras como Dios se ha comunicado con el hombre a través de la historia? Ha también escrito su palabra, que es la Biblia. Existen otras personas que dicen que Dios se muestra también a través de la naturaleza, porque es su creación, quizás a través del sol, a través de los animales, e incluso en otras religiones hay muchas personas que agarran un animal y lo hacen como su Dios. Sin embargo, vemos de que eso no es su Dios, porque la misma Biblia nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y su firmamento de la misma manera. Tenemos que adorar al Creador y no al ser creado. Fíjense, cuando vemos en la Biblia parece que Dios cambia la manera como se comunica. Parece que tuviera en claro que la sociedad siempre de manera constante está cambiando, ¿verdad? Está cambiando. Si tuviéramos que pensarlo así, ¿cómo se comunicaría Dios con el hombre ahora? ¿Por internet? ¿En un programa de televisión? ¿Te mandaría un mensaje de texto? Tal vez a través de las pruebas o de los milagros que existen y de los testimonios que nos pueden dar, ¿no? La Biblia nos dice
Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas, hoy encontramos a muchos predicadores, oradores que utilizan la base de su palabra para poder Mira, hablarnos. tú estás mencionando algo interesante. Estás mencionando predicadores, estás mencionando profetas. Hoy en día, ¿serán los profetas que hay por ahí, los predicadores que hay por ahí, verdad? En todo lugar hay profetas, en todo lugar hay pseudo profetas, vamos a colocarlo así, predicadores. ¿Será esa la manera como Dios se comunica? ¿Serán las maneras como Dios se comunicó en la Biblia vigentes aún hoy en día? ¿Será que Dios todavía puede de repente presentarse de manera física en una persona o a través de un ángel o a través, bueno, no sé, ¿por qué limitar a cómo Dios se presenta? Ahora, el ser humano siempre trata de colocarse en contacto con lo que no conoce, ¿verdad? Y lo generalizo porque últimamente se han vuelto muy populares los mediums, ¿verdad? Se han vuelto muy populares los cultos, vamos a poner así, los cultos en los cuales tú puedes comunicarte con entes espirituales superiores al ser humano, que no necesariamente tienen que ser Dios. Pero, ¿cómo presentan las religiones hoy en día la comunicación nuestra con el lado espiritual, con el lado no material que existe? Bueno, se pueden ver casos como esto de los medium, las personas que incluso tienen algún poder que proviene de una comunicación con Dios. Sin embargo, hay que considerar que todas estas manifestaciones pueden que vengan de Dios o puede que no vengan, ¿no? Y particularmente considero que el estudio de la palabra, de la Biblia, es la forma más correcta de poder comunicar. Hay unas religiones que también se presentan a Dios, se comunican a Dios a través de sus ofrendas, a través de un sacrificio. Miren, dentro de la cultura popular aquí en Latinoamérica, muchas veces nosotros tratamos de comunicarnos con entes espirituales, tratando no de irnos mucho del tema, ¿verdad? Pero yendo al cementerio de repente, dejando flores, ¿verdad? O si necesito algo, lo que yo hago, ¿qué es? Le voy a orar a mi tía que ha fallecido, que me quería mucho, voy a orarle a mi santo mi santo favorito, porque Dios debe estar muy ocupado, entonces Él le va a pasar la voz y va a cumplir mi deseo. Hoy vemos a muchas personas que piensan que cuando un familiar falleció, su familiar se encuentra en el cielo, juntamente con Dios. Entonces, Claro. cuando la gente va al cementerio, le habla, le comunica, quiere que ese ser santo que se encuentra al lado de Dios, que se encuentra cerca de Dios, pueda interceder por él. Claro, Entonces, puede hablar ¿será con Dios posible directamente, ¿no? ¿Será posible que una persona que ya dejó de existir pueda interceder por nosotros ante Dios? O tal vez Mire. será por la idea equivocada que muchas personas tienen respecto a alma y cuerpo, ¿no? Miren, volviendo al tema, porque qué fácil es irse. Es increíble en cómo cuando hablamos de comunicación con Dios, muchas veces el tema de comunicación con Dios siempre es dejado de lado, ¿verdad? Siempre es dejado de lado, como que no es muy importante. Dios todo lo sabe, lo que yo pienso Dios lo conoce, no tengo necesidad de hablar con Él. ¿Por qué se lo voy a decir si Él ya sabe? Si yo quiero algo, ¿por qué tengo que buscarlo? Ahora, los modos más comunes, lo vamos a poner así, en los cuales se nos ha enseñado que podemos comunicarnos con Dios es a través de la conversación. Y me refiero a la oración o al rezo. Ahora, la oración y el rezo ¿son iguales? No, porque vemos dentro de su contexto de que el rezo mayormente es una repetición de que alguien ha propuesto que se debe repetir siempre lo mismo. En cambio, la oración es expresar lo que tú tienes, lo que tú sientes, cómo te va, de acuerdo como un amigo, Pero con una existen persona. muchas personas que afirman de que en esos textos repetitivos, que es el rezo, están expresando lo que ya sienten. Entonces, ¿cuál de las dos maneras, el rezo o la oración, cuál de las dos maneras más, de expresarse es correcta? Una vez escuché a un amigo que me decía, mira, mientras tú oras, tú le hablas a Dios como si fuera cualquier cosa, como si fuera tu amigo. ¿Quién te ha dicho que Dios es tu amigo? En la Biblia no está. Dios merece respeto y por respeto tú tienes que decirle algo que está establecido. Es por eso que yo rezo. Yo no oro, porque ¿cómo le voy a faltarle respeto a Dios hablándole como si fuera mi par?
O también hay muchas personas que no saben orar o no saben cómo comunicarse con Dios, que la manera fácil que la ven, y es correcta también, de lo que Dios mismo escribió en la Biblia, el Padre Nuestro, ¿no? Eso repiten también. El Claro. ejemplo de Cristo para la oración. ¿Qué podemos decir sobre el propósito del orar o del rezar? ¿Cuál es el propósito de tal? Comunicarte, ¿no? Más que nada, comunicarte en forma directa con Dios. Algunos lo usan para poder agradecer a Dios. Dar a conocer tus necesidades también. Fíjense, si hablamos de comunicación y entramos en ese tema, ¿qué es comunicación? Comunicación puede dividirse de muchas maneras y puede entenderse de muchas formas, pero la comunicación ideal, dependiendo en tema de nivel de comunicación, es siempre el cual yo comunico receptor. más que información, comunico mis pensamientos, comunico mis sentimientos, comunico mis planes y recibo Una Tiene que haber un retroalimentación. emisor y un receptor. Exactamente. Y la Exacto, comunicación con retroalimentación. Dios, mediante la oración o mediante el rezo, como muchas personas lo practican, ¿es solo vertical? ¿Es de un solo sentido o es de ambos sentidos? Es doble Vemos sentido. que muchas personas que oran pidiendo por algo obtienen resultados, ¿no? Entonces sí se observa una retroalimentación. Claro, Sí, sí. pero hay que considerar algo. Una vez oí a una persona decir de que Dios puede ser de que no responde tus oraciones al instante, sino de que permite de que haya un proceso para que puedas aprender ciertas cosas. Sin embargo, vemos ejemplos claros dentro de la Biblia, como es David y otros personajes que expresaban sus sentimientos de alegría, de preocupación, de angustia, de tranquilidad de parte de Dios también, a través de que es una muestra de oración. Sin embargo, por otro lado, vemos que el rezo fue establecido en el siglo VI después de Cristo por la Iglesia. O sea, el rezo es posterior a la oración que encontramos como ejemplo dentro de la Biblia. Exacto. Miren, cuando vemos oración y rezo, poniendo al costado la terminología, de fondo ambos tratan de comunicar al hombre con Dios. ¿Será que es importante el lugar, el horario, el momento cuando quiera comunicarme con Dios? ¿Será que Dios tiene un horario de oficina de repente? ¿O Dios tiene un lugar exclusivo? ¿O de repente yo tengo que adoptar alguna posición para que Él me escuche, para que me sintonice bien? ¿Qué piensa la gente referente a cómo debe o qué comportamientos o qué actividades debe realizar para comunicarse con Dios? Oí un comentario de una señora que mencionaba de que la oración debería ser de rodillas porque mientras más inclinado te encuentres, podrías concentrarte más con Dios. ¿Será cierto esto o no? Por otro lado, vemos que cuando uno se arrodilla, el diablo tiembla también. Dios es omnipresente, está en el lugar donde cada persona esté y en el lugar donde lo necesites, cierra los ojos y conversas con Él, Él va a estar, Él siempre te va a estar escuchar. dispuesto, ¿no? He Para escuchado ayudarte. también de que es necesario orar, pero sin mencionar las palabras, no hablarlas, sino que en la mente, para que Satanás no intervenga en esa Para oración. que no te escuche y llegue a Exacto, trampa. exacto. ¿Y qué pasa si estoy en un lugar inadecuado? ¿Dios me oirá? Claro, sabemos, escuché a muchas personas que dicen, y a muchos oradores que dicen que tú debes orar, Dios conoce la situación en que tú estás, pues que te seas discapacitado, tengas problemas o andes por el bus, pero la mejor oración debe ser de rodillas. Escuché a unos oradores, porque te estás dirigiendo a un rey, La te estás Miren, humildad, dirigiendo a un ¿no? Pero- Dios. Disculpa, antes que pierda la idea, no sé si les ha pasado que ustedes dicen, bueno, voy a orar, ahora sí, voy a empezar a orar, y se arrodillan y pues, ¿no? Querido Dios, no sé qué decirte. O también pasa de que estás orando y alguien te está hablando de pronto y sales, sí, ya voy, y contestas, ¿no? Porque la desconcentración que uno tiene Y también. también está el hecho, justo me hace acordar el verte, el hecho de cerrar los ojos muchas veces, ¿no? Es un requisito el cerrar los ojos, estar de rodillas, estar en un lugar alto, de repente debajo de algún lugar, qué sé yo. Hay tantas cosas que las personas en lo- optan por usar al momento de comunicarse con Dios. Se dice que en el Caleb. hecho de cerrar los ojos, más que nada es por el tema de concentración hacia Dios, ¿no? De respeto hacia Dios. Y en lo que dijo Luis acerca de la oración de rodillas, que es la correcta, ¿y qué pasa con las personas que están enfermas o que son inválidas? En este caso, ¿cómo orarían? Muy interesante tu punto de vista. Ahora, de repente cerrando un poco el tema, porque tenemos que cerrar el bloque también.
Es necesario, es importante. ¿Para quién es necesario? ¿Para Dios o para mí? ¿Quién debe buscar la comunicación? ¿Es Dios? ¿Soy yo? En otras palabras, ¿por qué debo comunicarme con Dios? ¿En qué radica la importancia? Si Dios está en todo lugar, si Dios puede comunicarse conmigo de muchas formas, entonces ¿por qué simplemente no esperar sentado a que Él me diga lo que me quiera decir? Bueno, con estas respuestas, con estas preguntas vamos a volver con las respuestas en el siguiente bloque para seguir conversando sobre este tema. No se vayan, esto es Controversia, volvemos después del corte. Muy bien, estamos de regreso aquí en Controversia. El tema de hoy, el tema final de la temporada, es la oración y la intimidad con Dios. Recuerden ustedes en casa que sus preguntas, sus comentarios pueden hacerlos llegar a través de las redes sociales, en nuestras cuentas en el Facebook, el blog, el Twitter y por supuesto también está el correo electrónico. Chicos, estábamos hablando sobre la oración y la comunicación con Dios. Tú tenías una pregunta muy interesante. Lo dijiste en el corte, ¿podrías compartirla, por favor? Sí, mientras hablamos con Caleb, ¿no? Yo tenía una pequeña duda. ¿Qué tanto afecta mi concepción de cómo veo yo a Dios en el hecho, en mi comunión con Él, ¿no? O sea, si es que, por ejemplo, yo veo a Dios como alguien superior, como alguien al que no me puedo acercar fácilmente, lo voy a tratar con algo de temor. Si yo lo veo como alguien así, como alguien cercano, como un amigo, quizás voy a darle un trato más cercano, ¿no? Si Dios es todopoderoso, Dios lo sabe todo, Dios está en todo lugar, Dios es, bueno, es lo máximo, vamos a ponerlo así, es lo máximo. ¿Cómo puedo yo, un simple ser humano, pecador, lleno de defectos, llegar a tener una íntima relación con Él? Porque si hablamos en un principio social, cada quien anda con el tipo de persona con la que tiene mayor afinidad, o sea, con alguien parecido. Y yo no me puedo parecer a Dios, yo no soy como Dios. ¿Es posible en verdad, en la práctica, tener una relación íntima con alguien tan perfecto como es Dios? Entonces hubiera sido imposible de que Dios muera por alguien como nosotros. El hecho de que Dios nos acepta y nos entiende cómo somos, cómo vamos a sus pies. Sin embargo, vemos que la divinidad juega un papel muy importantísimo, cada una de la divinidad, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vemos que es el Espíritu Santo que en medio de nuestras imperfecciones, no podríamos decir modifica o arregla, sino es que nos ayuda a que nuestra oración pueda ser escuchada por Dios. También el Espíritu Santo te ayuda a reconocer en qué forma estás actuando mal. Y si yo ignoro que es Espíritu Santo, que es el Padre, que es el Hijo, yo solamente conozco a Dios. Dios es todo lo que conozco. Yo sé que tengo que darle cierto respeto. ¿Mi comunicación o mi comunión con Dios es inválida entonces? Claro, Dios te escucha, si seas el pecador más vil, Dios te escucha. No, escuchen bien lo que les estoy diciendo, porque estamos cerrando la conversación al grupo que conoce de la Biblia, al grupo que conoce de Dios. Pero existen personas, y estoy seguro que ustedes pueden conocer a más de una persona, que no necesariamente conoce la teología, no conoce doctrinas, no conoce conceptos bíblicos. O sea, si tú le dices, mira que Dios es uno, Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo, el Hijo vino a morir en la cruz para que el ser humano pudiera ser salvado, el Espíritu Santo es el Consolador. O sea, si le explicas toda la doctrina, no sé de qué me estás hablando, pero yo sé que existe Dios y yo hablo con Él cada vez que puedo. Exacto. Vemos en un texto bíblico en la Biblia que dice que Jesús está a la puerta, está tocando tu corazón, y si alguno oye y abre la puerta, entraré con él, como dice el texto así textualmente, entraré con él y cenaré con él. No solamente Dios toca los corazones de los cristianos, sino de todo el mundo. Ahora espera la decisión de cada uno, si abre la puerta o no. ¿Y qué pasa de las personas que no conocen a Dios, que no saben nada de Dios? Entonces, al momento de que existe alguna desgracia, siempre dicen, ay Dios mío, ay Dios que esto, que Dios que lo... No necesariamente que no conocen de Dios, porque existen personas, y hemos tratado ese tema aquí en esta temporada, ¿no? Que no creen en Dios, que dudan de la existencia de Dios. No viene un terremoto, son los primeros, Diosito, si me salvas, ahora sí, yo creo en ti, voy a hablar contigo todos los días. Claro, pero hay personas que creen de que mientras ellos elevan la oración, el Espíritu Santo intercede para que esta oración sea mejor expresada, sin considerar algunos otros aspectos cuando no hay mucho conocimiento. Vayamos a la práctica. ¿Qué necesidad tengo yo de conocer a Dios?
¿qué necesidad tengo yo de relacionarme íntimamente con Él? Porque, miren, le voy a dar paso a George. Él hizo una pregunta que me dejó pensando mientras estábamos en el break. Por favor. Claro, muchas personas quizás se preguntan que si la oración es la mayor comunicación con Dios, hay personas que oran y les va bien, pero hay personas que también oran y no les va bien. O viceversa, O personas viceversa. que nunca oran Y les va bien. y claro. personas que nunca oran y les va mal también. O sea, hay ambos lados. ¿Cuál es la Claro. necesidad entonces de relacionarme con Dios si al final todo está, o sea, nada está claro, ¿no? Podríamos decirlo así. Ahora, dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro de los jóvenes de nuestra sociedad, ¿cómo se ve la oración? ¿Cómo te sientes tú cuando ves a alguien que está orando? Hoy por la falta de tiempo y por la presión de que la sociedad o los trabajos, el trabajo, los estudios nos presionan, vemos de que uno hace a veces un rezo. ¿Por qué? ¿Por qué un rezo? Porque hace una repetición de otros días que pidieron lo mismo porque la hora les gana. Dice, Padre, cuídame este día, bendice tal y chao. Claro, algo así Y- como que como que la oración ya se está convirtiendo en un rezo, ¿no? Por la monotonía que usamos al orar. No sé si les ha pasado, están de rodillas, ¿no? Creo que lo mencionamos anteriormente, que tú decides, está bien, voy a decirte lo que siento en el corazón. Y empiezo a hablar y a los 2 minutos ya estoy aburrido, Señor, ya no sé qué decirte. Y aunque lo pienso, no lo digo. Y la idea de tener una comunicación con Dios, tener una intimidad con Dios, de sentarme, abrir la Biblia, abrir un estudio de repente y hablar con Dios es como, no, yo no me veo haciendo eso, no, eso no es para mí. O también está el caso de que si Dios sabe mis pensamientos, ¿por qué es que tengo que orar? Porque a veces algunas personas piensan que al comunicarse con Dios y hacer todo este proceso se sienten aburridos. Porque el Espíritu Santo quizás no ha tocado todavía su corazón y lo hace nada más porque tengo que orar, por eso lo hago, más no porque lo sienten realmente. Miren, cuando vemos el concepto de Dios, cómo las personas más y más empiezan a negar su existencia, a dudar de su existencia, las respuestas que tú obtienes de personas que creen en Dios es porque yo lo siento, es porque yo estoy convencido, es porque Dios ha cambiado mi vida. Y cuando tú empiezas a conversar con estas personas, te das cuenta que estas personas tienen cierta relación con Dios frecuente, o sea, tienen una íntima relación con Dios. ¿Será de repente la comunión con Dios, la oración con Dios, tener la oración a Dios, perdón, tener una intimidad, tener una relación personal con Dios, la mayor prueba de su existencia? O quizás agregando a tu pregunta, ¿será cuando una persona termina de tener una comunión con Dios y siente una carga, un sentimiento, una satisfacción, decir, sí, que Dios me ha tocado o he tenido la presencia de Dios cerca de mí? ¿Y qué pasa con aquellas personas que van con una predisposición antes de orar de que Dios no va a oírlas? ¿Las oirá realmente? Hay muchas personas que solo oran nada más porque están envueltas en problemas, ¿no? Y nada más porque tienen un interés es porque empiezan a orar. O solo oran cuando caen en desgracia, ¿no? Y cuando les va bien, ni se acuerdan de Dios. O algunos ya oran por conveniencia, porque van a pedir algo y esperan que Dios se los retribuya. Pero también hay personas que dejan de orar. ¿Por qué motivos una persona deja de orar? Que quizás sienten que Dios no les responde sus oraciones. Hay algunos casos de que personas sienten precisamente eso, pero algunas personas afirman de que Dios no responde al instante, sino que Él conoce cada circunstancia. A ver, ¿qué tipo de respuestas podemos esperar de Dios? He escuchado que existen 3 respuestas. La primera es sí, no y espera un poco, pero ¿cuándo sé y cuánto tiempo tengo que esperar? Es más, por ahí dicen que es importante cómo pides y que nunca debes pedir algo para ti, pero también podemos decir, no, pero si yo quiero y Dios tiene que saberlo, si yo lo pienso, Dios ya lo sabe. ¿Para qué lo pido si Él ya lo sabe? O como es también que dice, Dios da de acuerdo a los corazones. Es que Dios también, muchas personas dicen de esta manera, y la Biblia también lo confirma, que Dios quiere que haga o considerarse el humano o el ser, la persona forme parte o se involucre dentro de este trabajo. Con lo que decía Katia, ¿no? Por ejemplo, si una persona le pide a Dios que lo saque de la pobreza y que lo ayude y que lo bendiga, quizás Dios no le da porque sabe que si él hace eso,
su corazón, ¿no? La vanidad y las cosas de este mundo van a llenar su corazón. Pero ¿qué hay de aquellas personas que tienen un familiar enfermo y ha pasado? Lamentablemente he tenido la oportunidad de estar ahí cuando un familiar ha tenido que fallecer, el padre de un amigo, la mamá de una amiga ha tenido que fallecer, y tú escuchabas en su oración, ¿no? Y que le pedían, o sea, es un pedido justificable. Señor, sánala. Señor, sánalo. Señor, ayúdame en este problema. Y mira, Caleb, no me ayudó. ¿Y cómo puedo orarle a un Dios que no se interesa por mí? Me hablas de la oración, que Dios quiere comunicarse conmigo, pero ahí yo no lo he escuchado. Ahí no se ha manifestado. Es que justamente tal vez en la desesperación nosotros pedimos, pedimos, pedimos y pedimos, ¿no? Tal vez como decirle a Dios, haz lo que yo quiero, pero no decimos, Señor, que se haga tu voluntad. O sea, no pedimos lo que Él quiere. Todo depende dentro de Dios, una oración nosotros no deberíamos buscar lo que yo Lo que quiero, nosotros sino queremos, a claro. pedir a que podamos aceptar lo que Dios espera mejor para Exacto. nosotros. Claro. Pedir con puede humildad, ser. aceptar, porque la razón humana es muy débil para comprenderlo, el Además, porqué miren, de siendo las que la cosas. oración es el modo en el cual nosotros tenemos comunicación con Dios. Un profesor en clase dijo algo maravilloso que siempre me gusta recordar. Él nos decía, Dios es santo y donde está Dios es santo, ¿correcto? Correcto. El ser humano no puede soportar estar ante la presencia de Dios porque el ser humano moriría, ¿correcto? Correcto. Cuando tú cierras los ojos y dices, Padre nuestro que estás en los cielos, automáticamente te trasladas ante la presencia de Dios. O sea, el concepto de oración, lo que es oración es grande, la comunicación con Dios es grande. Ahora, dentro de nuestro contexto, estamos en una parte de nuestra historia en la cual tenemos que entender justificación y salvación. Y si ese es nuestro contexto, ¿cómo podemos nosotros entender la comunicación con Dios como importante dentro de estos procesos que sería la justificación y la salvación? Ustedes en casa sé que se están haciendo la misma pregunta, así que no se vayan. Este es el último programa de la temporada. Volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso. Este es el último programa de esta temporada. Esto es Controversia. Estamos tratando el tema de la comunicación y la intimidad con Dios. Y está con nosotros nuestro especialista, el último invitado de la temporada. Él es el magíster Edgar Horna, secretario académico de la Facultad de Teología en la Universidad Perú Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Un gusto verlos y saludarlos a cada uno de ustedes. Hablemos de la necesidad de comunicación. ¿Por qué es necesario comunicarnos con Dios? Y bueno, creo que en el plan que Dios tuvo al crearnos, su plan fue que nosotros pudiéramos de alguna manera mantener una comunicación abierta entre nosotros y especialmente con Él. Por lo menos eso vislumbra la palabra de Dios, que antes del pecado Dios tenía una relación directa, cara a cara con el hombre. ¿Y cómo habrá sido eso? Pero suponemos que debe haber sido de la misma manera como nosotros nos relacionamos y conversamos frente a frente, ¿no? Sin ningún límite. Entonces el propósito de Dios era a través de esa manera tratar de influir en el hombre positivamente, de ayudarlo en su crecimiento personal. Como medio de comunicación no fue el único, Dios utilizó otros medios también para poder comunicarse con el hombre, ¿no? En la Biblia, ¿qué métodos o qué maneras menciona la Biblia que Dios utilizó para comunicarse con el hombre? Bueno, antes del pecado ya mencioné cara a cara, ¿no? Después del pecado Dios utiliza, a razón del pecado, que abre una brecha entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios, utiliza muchos medios. Por ejemplo, utiliza a los ángeles para poder comunicarse con el hombre, con mensajes directos. Utiliza la conciencia del hombre para mostrarle a él que es bueno, que es malo, y que solo pueda tomar una decisión correcta, ¿no?, sobre lo que debe hacer. Utilizó a los profetas, utiliza al Espíritu Santo, utilizó la palabra escrita, y la máxima revelación comunicativa es Jesucristo mismo, su Hijo, ¿no? El Urim y el Tumim es otro medio que él utilizó, por ejemplo, para comunicarse con el antiguo Israel, o conversaciones directas por ejemplo, con los patriarcas en el pasado, o los antediluvianos, por ejemplo, ¿no? En la actualidad, de todos los métodos que he mencionado, varios de ellos obviamente ya no están vigentes, ¿no? Pero por lo menos algunos de ellos sí los podemos de alguna manera tener directamente en relación con nosotros, vigentes. La palabra de Dios, por ejemplo, es uno de los medios, ¿no? La palabra escrita de Jesucristo, a través de ella, Dios se comunica con nosotros. Pero lo ha hecho en diferentes momentos del tiempo también con los profetas.
Ahora, Dios ha prometido en su palabra comunicarse con el hombre a través de los sueños y visiones también en esta etapa. El problema que tenemos es que Satanás ha falsificado también ese medio y le hace creer a algunas personas de que al recibir un sueño o una visión determinada están recibiendo un mensaje acerca del futuro. Pero creo que la palabra de Dios da ciertas condiciones como para poder distinguir qué es verdadero y qué es falso. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿No? Por ejemplo, a mí se me presenta un sueño. ¿Cómo saber que ese sueño no es que viene de Dios o que viene del enemigo? Bien, esa es una muy buena pregunta y levanta un conflicto que no es fácil de resolver a veces entre nosotros, porque la palabra de Dios establece los parámetros de los sueños y de las visiones que reciben los profetas en un encuadre interesante. Cuando Dios se propone informar algo, esa información es algo que puede afectar a la nación, al mundo o particularmente a la persona a quien se le está dando el mensaje. Ese mensaje particularmente tiene un propósito, cumplir la voluntad de Dios dentro del plan de redención, o advertir acerca de un peligro o dar a la solución a un problema. Un sueño y una visión no tiene un marco egoísta. Hay personas que, por ejemplo, han soñado la venida del Señor Jesús. Entonces hay un propósito de por medio que ha guiado a algunas personas a poder entrar en el camino de la redención. Otras personas, por ejemplo, han visto a un ángel que los visitaba o escucharon el nombre de alguien a través de un sueño que los iba a visitar, que les iba a llevar el mensaje. Entonces hay una condición, digamos, ahí que le permite a uno reconocer entre un sueño común, que puede ser algo que no tenga forma, que no tenga propósito, de algo que sí, hay un medio de voluntad divina. La comunicación debe funcionar en dos sentidos. Yo hablo y recibo al mismo tiempo. O sea, me comunico y se comunican conmigo. Si vemos la Biblia nos ayuda a entender que Dios nos habla a través de la Biblia y las maneras como Él se ha manifestado. La naturaleza, el testimonio de Jesús, Jesús mismo. Pero ¿cómo llego yo a lograr yo comunicarme con Él? Cuando hablamos de cómo Dios se comunica con el hombre, en la actualidad, fuera de muchas cosas que se puedan presentar, tenemos la seguridad que Él se comunica a través de la Biblia, Él se comunica de repente a través de la naturaleza muchas veces, puedo entender mejor de Él y en la mejor manera mediante Cristo presentado en la Biblia, mediante su testimonio. Pero eso es de Dios hacia mí. ¿Cómo me comunico de mi persona, de yo, hacia Dios? O sea, del yo, un ser humano lleno de imperfecciones, que no conoce a Dios. ¿Cómo llego a comunicarme con Él? La respuesta muchas veces es oración, rezo. Pero ahí entramos en un problema nuevamente. Así que, ¿por qué no definimos qué es oración, qué es rezo y cuál es el propósito de cada uno? Ya tú ya has definido más o menos qué es lo que significa la oración, ¿no? Es la comunicación abierta entre dos personas. Es una comunicación libre entre dos pares o puede ser entre más personas inclusive. Pero la oración involucra una relación entre dos personas. La diferencia que tenemos con el rezo es que es la repetición mecánica de una fórmula, de una frase que es fría, que no genera una respuesta del otro lado. Simplemente es hablarle algo o a alguien que no escucha o incluso que puede escucharnos, pero que no tiene sentido porque repetimos la misma idea sin un valor agregado, ¿no? sin mostrar las necesidades que puede tener alguien que se comunica a través de la oración. Es decir, que si es que yo rezo, ¿Dios me escucha o no me escucha? ¿Recibiré alguna respuesta de parte de Él? Añadiendo a ello, ¿qué pasa si uno quiere comunicarse con Dios pero no conoce el modo de la oración y solo conoce el rezo? ¿Dios escucha? Bueno, hemos visto a lo largo de la historia bíblica y la historia actual que las personas de alguna manera han visto, digamos, en esta forma, yo diría forma falsa de comunicarse con Dios, que es el rezo, y hoy en día hay otras formas falsas también, que encuentran que es vacía. Las personas por sí mismas se dan cuenta que repetir una frase, una fórmula, en realidad se convierte en una especie de un talimán y al final no te ayuda, no te da paz. La gente quiere paz, ¿no? Cuando oramos siempre a veces las personas esperan la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuándo sé qué es la voluntad de Dios? Porque muchas veces tienes un pariente y está enfermo y entonces si empiezas a rezar, Señor, por favor, cúralo, sánalo, y a veces el pariente por desgracia se muere. Y entonces muchas personas dicen, pero Dios no me escuchó. Entonces, ¿cuándo es la voluntad de Dios? El problema que nosotros tenemos al intentar hacer la voluntad de Dios es que tratamos de poner primero nuestro orgullo personal o nuestro egoísmo. Y entonces pensamos que lo que necesitamos Dios lo tiene que hacer sí o sí.
y en realidad no siempre la voluntad de Dios es aquella. El contexto es el siguiente: en la soberanía de Dios, Dios conoce el futuro y sabe qué es lo mejor para nosotros. Cuando uno estudia la palabra de Dios, uno puede percibir qué es lo mejor. Si la persona va a morir y de repente es la voluntad de Dios, tal vez yo no la pueda entender, pero Dios, que conoce el futuro en su soberanía, puede entenderlo mejor. Tal vez yo más adelante sí la pueda entender. Entonces yo pienso que hay que buscar un poquito la voluntad de Dios en un estudio más profundo de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tanto puede influir la fe en la oración? Bueno, la fe es importante porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarle. Además, en la oración hay poder y la fe es elemento que permite que esas oraciones puedan ser contestadas. El problema es que nuestra fe puede ser falsificada, ¿no? ¿Qué tanto Puede ser que después de orar yo sienta un cambio o me sienta motivada, sienta animada para un día. ¿Eso se definiría como una oración verdadera? Miren, pasa en nuestras relaciones amicales lo siguiente, ¿no? Cuando tú le cuentas un problema a una persona, a tu amiga, a tu mejor amiga, tú te encuentras en paz, aunque no te haya dado una respuesta. El acto simplemente de comunicar tu problema te trae a ti por menos tranquilidad, te descargó al menos del problema. Ahora, la persona que se comunica con Dios y le presenta un problema, lo primero que va a sentir es que está entrando en un espacio de paz, de tranquilidad. Conteste o no conteste Dios. Ahora, si Dios contesta inmediatamente, las cosas van a ser más diferentes porque uno en esa relación con Él está entrando también en una actitud de adoración, ¿no? ¿Por qué la persona tiene que orar, pedirle a Dios si él ya sabe? Muy interesante tu pregunta y creo que es valiosa por el simple hecho de que lo que Dios espera a través de la oración no es que nosotros le contemos algo que Él ya sabe. El propósito de la oración es que nosotros entremos en una estrecha relación íntima con Él. ¿Por qué? Porque sencillamente al entrar en relación con otra persona, nosotros de alguna manera absorbemos o tomamos de la otra persona sus características, su naturaleza. En el grupo de amigos ustedes se distinguen porque silban de la misma manera o porque se visten de la misma forma. Bueno, en nuestra relación con Dios de alguna manera también ocurre eso y Dios espera que en esa relación estrecha Él pueda no solamente recibir aparentemente información, sino en realidad una relación con Él. Pero al mismo tiempo en esa relación Él nos transmite su santidad y otros elementos espirituales, ¿no? Usted tocando una parte muy sensible dentro del tema que tiene que ver con el plan de salvación. De repente la oración juega algún papel importante dentro del plan de salvación. ¿Qué pasa si una persona no ora? Pierde las posibilidades de salvarse. O sea, si yo dejo de orar, significa que Dios ya no me va a escuchar, Dios ya no le va a importar, Dios ya no me va a ver, Dios ya no me va a cuidar si es que dejo de orar. Todo este tema tiene para mucho más. Nosotros tenemos que irnos un corte. Ustedes en casa no se vayan. Estamos en el último programa de la temporada. No se vayan, que volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso en Controversia. El tema que estamos tratando hoy es la oración e intimidad con Dios. Estamos en el último bloque del programa, el último bloque de la temporada. Recuerden ustedes que sus preguntas pueden hacerlas llegar a través de las redes sociales. Estamos nuevamente con el magíster Edgar Horna. Él está siendo nuestro especialista en esta ocasión. En el bloque anterior hablábamos de la oración. Si sumamos todo lo que tiene que ver con oración, comunión con Dios, ¿verdad? Hablamos entonces ya no solo de oración por separado, hablamos de una relación con Dios. Cuando hablamos de relación con Dios, comunión íntima con Dios, ¿de qué actividades estamos hablando? Bueno, básicamente de la oración, ¿no? Porque la oración es el mejor medio que permite mantener una relación estrecha con Dios. Cuando uno analiza, por ejemplo, la experiencia de Jesús, uno puede encontrar el ejemplo que Él nos provee de esa estrecha relación que Él trataba de mantener con Dios para varios propósitos. Por ejemplo, los milagros más grandes que registran los evangelios tienen toda una noche de oración o tienen una amanecida de oración. Cuando Dios va a resucitar, por ejemplo, a la hija de Jairo o a Lázaro, detrás hay momentos de oración. Entonces, el poder de Dios, tanto en su palabra, en su ministerio de sanación, o en su trabajo como maestro, detrás hay toda una relación de oración con su padre que le permitía tener poder, ¿no?
Y en la palabra de Dios, de alguna manera nosotros encontramos eso, que aquel que mantiene una estrecha relación de comunión con Dios, no solo a través del estudio de la palabra, sino a través de la oración, puede encontrar poder. ¿Cómo yo, un ser humano pecador, un ser humano lleno de defectos, un ser humano que tiene mucho por mejorar, puedo dirigirme al ser perfecto, al ser infinito, al ser que todo lo sabe? ¿Es posible esa relación? Bueno, si no fuera posible, Jesús no nos hubiese enseñado a orar. Y cuando uno, por ejemplo, revisa todas las oraciones desde Génesis hasta Apocalipsis, evidentemente ese fue uno de los mejores medios para poder mantener una comunicación abierta. Entonces, es cierto, sí, nosotros estamos marcados por el pecado. Estamos en una condición, digamos, inaceptable en el trono de gracia de Dios. Pero justamente ese detalle, la gracia del trono de Dios, nos permite acercarnos confiadamente hasta allá. Entonces, es un regalo que Dios permita tener una comunicación todavía abierta. Aunque no podamos escuchar su voz audiblemente, por lo menos Él sí nos escucha y a través de su palabra nosotros podemos después saber qué es lo que Él espera para nosotros. Si yo pertenezco a algún grupo religioso y de manera regular estudio la Biblia dentro con mi grupo, o sea, en un templo, voy a un templo de manera regular, estudio la Biblia en el templo de manera regular, oro con el grupo de manera regular. ¿Puedo considerar eso comunión personal? No, me parece que no es suficiente. ¿Por qué? Por ejemplo, en la oración de Jesús que se registra en Juan 17, en el versículo 3, Él claramente expresa que para la salvación es necesario conocerlo a Él personalmente. Entonces, en esa estrecha comunión, yo no espero simplemente, o no puedo creer que para ser salvo debo tener una relación así fría, que solamente involucre mi presencia en el templo, el canto. No, la salvación es una cuestión más personal, es una cuestión activa. Yo no puedo esperar simplemente ser salvo escuchando, participando rutinariamente, porque yo incluso puedo participar de las oraciones congregacionales, puedo hacer mis propias oraciones personales, pero si eso no genera una vivencia profunda en mí, puedo de repente estar perdido de alguna manera, porque la oración de alguna manera lo que busca es afianzar esa estrecha comunión con Dios, más la palabra de Dios. Yo voy a entender quién es Jesús, y cuando Jesús se refleje en mí, pues yo ni siquiera me voy a dar cuenta. Quienes se van a dar cuenta es las personas que me rodean. Pero, ¿por qué, o mejor dicho, para qué debo yo conocer a Dios íntimamente? Bueno, justamente porque Jesús dice en esta oración que si no lo conocemos a Él no podemos ser salvos. O sea, la única forma de ser salvos es conociendo a Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque los apóstoles dicen que Él es el único medio de salvación. ¿Será esa experiencia de comunión con Dios posiblemente la mayor prueba de su existencia? Tal vez no la oración, sino más bien los resultados que genera en la vida de la persona. Entonces, una persona que es de oración, que es de fe, yo creo que debe impactar de alguna manera en el resto de la gente, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden imaginarse la vida de Enoc. Se dice que era un hombre de oración, pero se dice que era un amigo de Dios. Él desapareció de pronto. Sus actos permanecieron por mucho tiempo y hasta se dice que hubo gente que lo estuvo buscando. ¿Dónde estuvo? Porque claro, su vida era tan ejemplar, era casi un ser divino, ¿no? Divino en el sentido de que representaba a Dios por esa estrecha comunión, que sencillamente su ausencia se hizo sentir. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestro medio a alguien que es de oración, su presencia se siente porque Él está al lado de Dios, Él camina con Dios, y el que camina con Dios está en una esfera santa. Entonces, quien entra en relación con una persona que ora y tiene fe, obviamente va a sentir que esa persona está con Dios, ¿no? Colocarlo así puede ser motivo para asustarse. Me explico por qué. Cuando yo soy joven y escucho experiencia de personas que pueden pasar media hora, 1 hora, 2 horas hablando con Dios, la pregunta lógica es, ¿y de qué le hablan? ¿De qué están? O sea, porque Dios no te contesta ahí, tú no vas a escuchar su voz, a no ser que tengas alguna condición clínica en la que escuches voces. Pero si estoy en oración 2 horas, ¿de qué están hablando? Y puede parecer para muchos de nosotros una meta difícil, imposible prácticamente de alcanzar. O sea, imagínense, ¿no? Yo no oro, yo a las justas oro para comer y oro si es que me hacen acordar.
Y de repente veo en el programa y dicen que si tú quieres ser salvo, si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres estar en relación con Él, si tú quieres ser bendecido, quieres que Dios sepa lo que tú necesitas, necesitas orar. Y te pones a pensar, 2 horas orando, yo no sé qué le voy a decir a Dios. ¿Dónde sería un buen punto para empezar? Yo creo lo siguiente, por lo que he aprendido de la palabra de Dios. Es cierto que el tiempo es de alguna manera discutible, ¿no? Y es cierto, hay personas que se ponen a pensar y dicen, bueno, capaz yo jamás voy a lograr alcanzar una meta como esa. Jesús oraba muchas veces toda la noche. Oraba muchas horas antes de que el sol amaneciera, o terminaba sus actividades a las 8 o 9 de la noche y a veces llegaba ya casi la madrugada y él seguía orando. Entonces, ¿cómo Jesús lo lograba? Bueno, yo creo que en el modelo que él establece hay una enseñanza pertinente para nosotros que creo que nosotros la desarrollamos de alguna manera en la vida diaria. Porque cuando nosotros estamos enamorados de alguien, pasamos horas enteras hablando con esa persona. Y ni cuenta nos damos. Y pasaron 2, 3, 4 horas. Y tema de discusión hay de todo. Y yo pienso que eso es lo básico en una oración o en la oración que nosotros debemos mantener con Dios. Cuanto más estrechamente relacionados estemos con Dios, cuanto más necesitados estemos de Él, cuanto más problemas tengamos alrededor o veamos en otras personas, a Dios le tenemos que contar muchas cosas. Le queremos expresar muchas, nuestras dudas, nuestros intereses, nuestros gozos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestro dolor. O sea, si uno comienza a calcular todo eso y comienza, así como hablamos con un amigo, a tener esa misma estrecha relación con Dios, de pronto ustedes se van a dar cuenta que hemos llegado a varias horas de repente de comunicación con Dios. Ahora, hay momentos y hay circunstancias que muchas veces demanda una lucha personal ya más abierta. Por ejemplo, me refiero al caso de Jacob. Jacob necesitaba tener seguridad del perdón de su pecado, de haber engañado a su familia. ¿Qué hizo? Él no estaba tan seguro. Luchó toda una noche y Dios le respondió. Pero toda una noche, claro, una persona que se encuentra en una situación de ansiedad, problemática, pues lo menos que puede pasar es luchar con Dios hasta encontrar de alguna manera una respuesta, ¿no? Se puede decir también de que nosotros podemos orar o hay muchas personas que dicen, no molestes a Dios por las diminutas cosas que te pueden pasar. Podemos nosotros orar hasta por las cosas más pequeñas que nos puedan suceder. Agregando a la pregunta de Katia, ¿qué respuestas puedo esperar de Dios? Cualquiera, porque en su palabra Dios ha prometido responder todo lo que le pidamos. Y todo es todo, ¿no? Pueden ser cosas grandes, cosas graves o cosas muy pequeñas, hasta cosas muy insignificantes. Pero si Dios tiene cuidado, dice en el Sermón del Monte, ¿no? Aún de las avecillas y de las cosas más pequeñas y viste de lindos colores las plantas, ¿por qué no puede tener cuidado aún de nuestras pequeñas necesidades? O sea, nosotros no lo vamos a abrumar a Dios por contarle cosas pequeñas o cosas grandes. Al contrario, en su soberanía, Él está dispuesto inclusive a escuchar a todo el mundo. ¿Qué hay del caso de Balaam? Nosotros nos acordamos de ese profeta, ¿verdad? Ese profeta malcriado que fue contratado por el rey para maldecir a los israelitas. Él era una persona que se comunicaba con Dios. Y encontramos en la experiencia de Balaam que cuando él es colocado enfrente al campamento, él trata de decir cosas que no salen de su boca, ¿verdad? Pero después lo logra hacer. Y tomando en cuenta que él adoraba a Jehová, al Dios que los mismos israelitas adoraban, ¿hay algún peligro en pedir inapropiadamente o cosas que no están de acuerdo a la Biblia? Claro, el caso de él es muy interesante porque él era un medio religioso, ¿no? O sea, pretendía obedecer a Dios, pero en la praxis él hacía lo contrario. Y creo que eso es bastante común en la sociedad actual. Creo que a la mayoría de nosotros nos pasa eso de que pretendemos ser santos o pretendemos tener una buena relación con Dios, pero en el fondo nuestras oraciones o nuestras peticiones están manchadas o marcadas por nuestro egoísmo o por nuestros propios intereses personales. Y Dios muchas veces no nos contesta, porque esa no es la voluntad divina, no es su plan que ocurra. Algunas veces lo permitirá, digamos, porque Él quiere enseñar una lección, pero normalmente Dios no va a atender
las cosas que Él percibe hacia el futuro que nos pueden al contrario hacer daño, ¿no? ¿Qué papel juega mi comunión con Dios en el proceso de justificación y salvación? Bueno, yo creo que un papel muy importante, porque cuando uno analiza la experiencia de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, la necesidad de ser justificado, ¿no? La necesidad de ser declarado, perdonado por Dios, parte justamente de esa estrecha relación que uno tiene con Él. Y la oración es el medio que me permite a mí entrar en comunicación con Dios y confesarle a Él mis pecados. Dios hace su parte, me justifica, me declara justo. Ahora, hay personas que piensan que la justificación es un acto declarativo y único. Entonces, una vez declarado santo, santo para toda la vida, no importa cuántas veces peque, cuántas veces haga mal, no importa, porque Dios ya me declaró santo. Y no es así, porque justicia, la justicia de Dios o la justificación que Él me ofrece y la santidad están estrechamente conectadas, es parte de un todo. O sea, no es suficiente ser limpiado de mis pecados. Lo que Dios hace a través de la oración, en esa estrecha comunicación que tengo, es que cada día yo sea justificado. Y es como construir un edificio. Cuanto más ladrillos de justicia tú tengas, o sea, lo que Dios te ofrece, ¿no? No es que uno lo construya. Cada día tú vas a entrar en un terreno de mayor santidad. Porque cada día tú te das cuenta, bueno, yo arreglé con Dios, ahora esto. Se lo comuniqué, se lo expresé en la oración. Pero al día siguiente, en mi estudio personal con Él, me doy cuenta que hay otra cosa, que hay otro pecado que tiene que ser confesado. Se lo comunico. Y así, en esa estrecha relación que yo voy arreglando mi vida con Él y que Él me va transformando, llega un momento en que oro más con Él, me comunico más con Él y me comienzo a dar cuenta que necesito pedir perdón por más cosas, a tal punto que me podría pasar la experiencia de Elías o de Enoc, de que me encuentre en la necesidad ya pues de estar con Jesús a su lado, porque tenemos una estrecha relación y nos que manda un carro de fuego para claro, ya para no es mía, ¿no? mudarnos. Mire, este tema es precioso y qué hermoso que la producción lo haya puesto para cerrar esta temporada. Últimas palabras. Hemos visto la importancia de la oración, la manera cómo orar, cómo pedir, pero si tuviéramos que quedarnos con una idea básica del programa de hoy, ¿cuál sería? Bueno, yo recomendaría lo siguiente. La oración es, pues como hemos visto, el mejor medio a través del cual nosotros podemos mantener una comunicación abierta con Dios. Y en ese plano, lo que Dios espera es que nosotros podamos desarrollar una amistad más profunda con Él. No es que Dios requiere ser comunicado, informado de todo lo que nos pasa, sea bueno o sea malo, sino que al contrario, lo que Él espera es mantener una estrecha relación con nosotros. ¿Por qué? Porque en el plan de salvación, la salvación es un asunto de relación, no es de declaración. Si fuera de declaración, Dios nos mandaría un certificado, digamos, de salvación y punto, se arreglaría, pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque Dios espera desarrollar en nosotros su propia naturaleza. Y la única forma de desarrollar esa naturaleza de santidad, porque Él es un ser santo, es a través de la oración. Entonces yo animaría a las personas que nos ven y nos escuchan que practiquen la oración, que se comuniquen con Él abiertamente, sinceramente. Dios los va a escuchar. Y si lo hacemos con sinceridad y honestidad, vamos a encontrar poder en la oración. Muchas gracias por haber compartido estos momentos aquí con nosotros en el programa. Estoy seguro que no solo los que estamos aquí, sino también allí en casa, vamos a adoptar costumbres y de repente vamos a mejorar nuestra comunión, nuestra relación con Dios gracias a este programa. Fue el magíster Edgar Horna, secretario académico de la Facultad de Teología de la Universidad Perón Unión. Nosotros tenemos que cerrar no solo el programa, tenemos que cerrar la temporada, pero queremos compartir antes un texto con ustedes. La Biblia nos dice en Salmos 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esta temporada ha tenido como finalidad invitarte a buscar a Dios, invitarte a desear conocerlo mejor. La mejor manera de conocerlo es a través de la Biblia, es a través de la oración. Si tienes algún problema y no sabes dónde empezar, escríbenos un correo y nosotros te haremos llegar el curso bíblico La Biblia Habla. Ahí podrás encontrar nuevas maneras, con ayuda de la Biblia, para conocer y saber más de Dios. Así que después de haber compartido esta temporada juntos, queremos darle gracias a Dios, pero sobre todo también queremos darle gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias. Esto fue todo. Aquí termina la 5ª temporada de Controversia.